Comienzo, nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de fútbol, de deporte, de libros, pero relacionado obviamente con el fútbol. Esto porque se lanzó junto a la editorial Trayecto un libro que se llama Tetracampeón, que además se agrega el equipo que nos devolvió la alegría. De eso vamos a hablar hoy día, sobre Colo-Colo específicamente. Está junto a nosotros el autor del libro, Ignacio Morgan, a quien le agradecemos el tiempo y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ignacio, bueno, al inicio siempre le comentamos, le pedimos a los autores de libros que nos comenten cómo llegan a escribir un libro y cómo llegas tú, en este caso, a escribir sobre este tetracampeonato de Colo-Colo. ¿Cuál fue la motivación? Mira, yo el año 2019 publiqué otro libro de Colo Colo que se llama Campeón en la Quiebra. Y para el lanzamiento de ese libro hicimos un grupo de WhatsApp con prácticamente todos los futbolistas que participaron de esa campaña. Después pasó el tiempo y en plena pandemia, en pleno encierro, este chat se reactivó. Empezamos a conversar ahí, se armó una dinámica súper chistosa porque eran jugadores que estaban en este grupo de WhatsApp, compartían miles de grupos de WhatsApp más, pero como que alguien de repente dijo, oye, este es el único grupo que estamos solo los que jugamos en el plantel 2002. Y empezaron ahí a salir anécdotas y de repente alguien comenta que después de ellos el plantel más exitoso fue el del 2006-2007, efectivamente. Pero alguien dice, creo que fue Gonzalo Fierro, porque fue hace mucho tiempo esto, que si bien fue el más exitoso, el periodo entre el 2002 y el 2006 fue horrible. Y fue muy malo para Colo Colo, como que la gente se olvida. Fue un periodo súper malo. Entonces, ahí nace mi idea de plasmar esto en un libro. Primero para destacar lo muy destacada, valga la redundancia, lo muy destacada, lo muy gloriosa que fue esa campaña 2006-2007, pero además mostrar la otra cara de la moneda, que es la que los hinchas nunca vimos, que era que el club financieramente estaba pasando un momento súper malo, y previo a eso, dirigencialmente, económicamente también, fueron momentos súper duros. Entonces, de ahí nace esta idea de contar quizás esta historia que se ha contado otras veces, pero con esta contextualización de lo que estaba ocurriendo. Claro, y de hecho en el libro se trata el tema, este fantasma de la quiebra, por así decirlo, o una Claro, posible quiebra, y las dificultades también, porque recordemos que, no sé si nos puedes comentar de eso, o contarnos, mejor dicho, sobre esta historia, porque Colo-Colo en ese tiempo era como un equipo en proceso, por así decirlo. No era una sociedad anónima bien definida o bien establecida, sino que era un equipo como que estaba en proceso, ¿no? De estos cambios que se generaron al principio de los 2000. claro, era el equipo que venía saliendo de la quiebra, que de hecho el levantamiento del estado de quiebra se produce en pleno 2006, eh, pero previo a eso empieza esta transición hacia la sociedad anónima deportiva, que es el año 2005, eh, que se relata también en el libro, porque yo esa parte hoy la encuentro muy chistosa. Haberla vivido fue terrible porque era como las promesas no cumplidas. Hoy me parece para la risa porque se decía que a Colo Colo iba a llegar Marcelo Gallardo, Verón, Forlán, una cantidad de nombres que eran irracionales, pero que en ese momento la gente lo creía. Era como, de repente, porque claro, están diciéndole a las personas que esta sociedad anónima iba primero a ordenar la casa en temas financieros y después invertir una cantidad de plata súper grande. Entonces, se prometen estos grandes nombres, termina llegando Leandro, este brasilero, el colombiano Serna, no sé si se acuerdan de él, un colombiano bien tronco que hizo un par de goles, pero que no era muy buen jugador. Termina siendo una campaña desastrosa y a fin de año termina echando al entrenador. Entonces se pasa de este plan a largo plazo que habían dicho que iba a ser muy similar al modelo mexicano, con muchos jugadores salidos de inferiores, que no fue así, con refuerzos de gran calibre, que no es así. Se trae a Mirko Josic como gerente técnico para que lidere este plan a largo plazo y este plan a largo plazo termina durando 5 meses. A fin de año se terminan yendo todos estos refuerzos, se termina yendo Mirko Josic, renuncian un par de autoridades de blanco y negro. Entonces fue esta transición tan anhelada no sé si por los hinchas, porque los hinchas también sabían lo que se venía, que era el fin del Club Social y Deportivo Colo Colo o su administración, por así decirlo.
pero toda esta ilusión de que Colo-Colo iba a ser un equipo con estándares europeos que iba a pelear la Copa Libertadores dura 6 meses y se convierte todo en un desastre. Bueno, y de hecho, lo otro también que ha quedado como en la retina, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la época dorada de la selección? Colo-Colo también en ese momento hace algo que es bien impensado, que de las divisiones inferiores aparecen estas figuras que hoy día para nosotros son, uno le habla a cualquier persona y los reconoce. No sé si nos Claro, puedes comentar quiénes estaban en esas divisiones inferiores y quiénes son estas figuras que surgen a propósito del tetracampeonato. claro. Uno de los puntos importantes de lo que les comentaba al principio de la campaña 2002 es que, de cierta forma, el equipo 2002 termina siendo la base para este Colo-Colo 2006-2007, en el sentido que la defensa era prácticamente la misma. Estaba Fierro, Mena, Enrique, se suma Cebal también, estaba Gonzalo Fierro, estaba Braulio Leal, que si bien en la quiebra no jugó tanto, o sea, tuvo una buena participación, perdona, pero el 2006 no juega tanto, de todas formas está en el plantel. Y aparece con mucha fuerza la figura de Jorge Valdivia, que en 2002 no estuvo, estaba en la Universidad de Concepción, y Matías Fernández, que en 2002 prácticamente no suma porque era un niño de, imagínate, tenía 16 años prácticamente. Eh, pero finalmente este equipo, lo que estamos hablando recién, de que se prometieron grandes refuerzos, estos grandes refuerzos terminan llegando de la división inferior de Colo Colo. Porque acá vemos ya el 2005 ya había una gran campaña de Matías Fernández, Valdivia para qué hablar, pero es la consolidación absoluta de los dos, más la defensa que te comentaba antes que está en el plantel. Sangüesa, si bien no es de la casa, era un jugador que en el fondo representaba todos los valores del futbolista colocolino. Estaba David Enríquez, que es el capitán de ese equipo. Y ya para la segunda, o sea, pensando en el año 2007, porque en el 2006 en el clausura ya empieza a emerger la figura de Arturo Vidal, se consolida como titular en una posición que en realidad jugaba en todas las posiciones, jugó mucho de stopper, jugó lateral izquierdo, jugó de volante mixto, pero no en la función que estamos acostumbrados a verlo hoy, que este mixto, este interior, a veces con mucho gol. El 2006, principalmente en el clausura, lo empezamos a ver más, pero en funciones defensivas, pero ya se le empezaba a ver la llegada, la exuberancia física, también en un jugador con mucho gol, con presencia en las dos áreas. Sumado a Alexis, que si bien no de la casa, llegó muy joven y hizo un campañón, tanto el 2006 como la apertura 2007. Entonces este equipo tenía el sello arellano, como le decimos nosotros, con muchos jugadores venidos inferiores, con muchos jugadores chilenos, que son lo otro. Prácticamente no tenía extranjero ese equipo. Y con una vocación muy ofensiva, que era lo que le agregaba a Claudio Borghi. Una de las gracias de Borghi cuando llega al club es que Borghi, el año 2001, era el ayudante técnico de Roberto Hernández. Además de que tiene una experiencia en inferiores de Colo Colo durante varios años, entre el 2001, o sea, perdón, entre el 2000-2001, él conocía a muchos de estos jugadores, sabía lo que podía rendir, sabía lo que podía sacar, dónde apretar. Entonces, fuera de los grandes nombres, Matías, Valdivia, Vidal, Enrique, Fierro, Mina, también le da la confianza a muchos jugadores aún más jóvenes que, por ejemplo, no sé, pienso en el nombre de Ariel Salinas, por ejemplo, Gerson Acevedo, Cristóbal Jorquera, Juan Pablo Arena, el chico Nicolás Millán, que debuta en Colo Colo con 14 años, que si bien no tuvieron un rol muy protagónico en la campaña 2006-2007, cuando el equipo lo requirió, cuando tuvieron, Colo Colo tuvo que jugar varios partidos con equipo B, equipo absolutamente B, con jugadores que la camiseta era el número 60, por ejemplo. Cuando se les requirió, respondieron. Si bien perdieron, ahí tendría que ver la cifra exacta, jugaron como 4 o 5 partidos con este equipo juvenil, perdieron 2 partidos, uno lo perdieron feo, pero en la semifinal del contra Puerto Montt, en el partido de ida que se juega en el Monumental, lo ganan. Un equipo absolutamente juvenil va y le gana. Hubo otro partido que le fueron a empatar a Cobreloa 2-2 en Calama, en años que Colo Colo ganara. Imagínate, Colo Colo ganó en Calama después de 25 años, recién en el año 2002. Entonces ya para el 2006 seguía haciéndose cuco, esa bestia negra de Colo Colo, por así decirlo, cuando le toca ir a Calama, y van y sacan un empate 2 veces. Entonces está lo que te comentaba, este sello con jugadores muy consolidados, salidos de las inferiores, y también con este grupo, muy entre comillas, equipo B,
que estuvo ahí cuando lo necesitaron. Lo otro también que a propósito tú lo nombraba son estas hazañas. Claudio Bravo también tiene la Claudio Bravo, hazaña que está contada ahí en el libro, ¿no? se me olvidó el nombre de de uno de los más importantes. Claudio Bravo también salió de las inferiores. Pues. Claro, la presencia de Bravo, lamentablemente, para efectos de este libro, dura 6 meses, pero sin duda lo que se venía haciendo atrás eh, es como es la historia completa de Claudio Bravo, que debuta muy joven. De hecho, Claudio Bravo debuta en La Quebra en el año 2002, de haber debutado antes. Me refiero que en el libro anterior estaba mencionado como el debut que tiene en varios partidos amistosos. Posteriormente juega Libertadores contra un equipo colombiano, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que era el DIM, y empieza a hacer su carrera en el arco de Colo-Colo, que consolida de cierta forma primero con un muy buen torneo de apertura 2006. El clausura 2005 también lo había jugado muy bien, pero la apertura 2006 ya muestra todas sus condiciones, uno de los aspectos más relevantes de su juego, que era la forma que la salida que le daba al equipo, que el arquero no estaba solo para atajar, también estaba para habilitar, para salir jugando. Ahí tenía un aliado muy importante que era Miguel Rifo. Pero en el fondo era un arquero que la jugada partía en él, por así decirlo. Sé que es una obviedad porque realmente la jugada la empieza el arquero, pero era un arquero que podía poner la pelota contra el piso, meter pase certero. Entonces empieza a consolidar esta faceta y en la final de contra la Universidad de Chile hay una cosa bien a destacar, porque en el partido de ida que Colo-Colo lo gana 2-1 ahí con esos dos golazos de Matías Fernández, en el primer gol Bravo estuvo súper débil, es gol de arquero, absolutamente. Y fue un gol tempranero, fue antes de los 20 minutos, entonces se pudo haber derrumbado, pero todo lo contrario, sale ahí siendo un arquero muy joven, saca su experiencia, en el fondo ya la estampa de crack que tenía, hace dos muy buenos partidos y termina dándole la Copa Colo-Colo, no tanto con la tajada de Candelo, que sí, es espectacular por la forma que se dio, pero antes ya le había tajado un penal a Droguet. Entonces, en el fondo, mostró ahí su prestancia y por algo después de ese partido parte a España, que a todo esto era una transferencia que estaba lista de antes. Y él ese partido lo juega de una manera muy especial porque sabía que era su último partido en Colo-Colo, que era el club donde se formó. Entonces, era un partido especial, sin duda, y lo coronó de la mejor manera, que fue atajando dos penales en la final contra el clásico rival y uno de una forma espectacular, que a mí al menos no recuerdo, no se me viene a la mente alguien que haya atajado un penal de esa forma, porque claro, ha habido penales de Panenka que los arqueros se quedan parados y lo atajan igual, pero un arquero que se haya tirado y que se haya vuelto a saltar, o sea, en el fondo se haya reincorporado para sacar un penal, yo al menos no me acuerdo. Bueno, hemos nombrado varias figuras que hoy día son reconocidas, es decir, pues, traspasan Colo-Colo. Y la dupla también que traspasó fue Sangüesa con Meléndez, Arturo Claro, Sangüesa con Calule Meléndez. También hay, es bastante interesante eso porque ellos dos como que se transforman, no en figuras, sino que son como esta dupla que necesariamente tienen que coexistir, tienen que estar los dos ahí trabajando para transformarse en figuras. claro, y es una dupla que la gracia que, desde mi punto de vista, la gracia que tienen que fue un complemento perfecto. Porque antes de la llegada de Calule, Colo-Colo ese mes, porque Calule llega como a la cuarta fecha más o menos, llega en febrero. Su debut es, creo que el 16 de febrero. Pero antes de eso, Colo-Colo en defensa lo estaba, sobre todo en el mediocampo, lo estaba pasando pésimo. Porque la idea de Borgi siempre fue jugar con un contención y dos creadores, que eran Valdivia y Matías. Y los primeros partidos lo pasa pésimo. Había amistoso que Everton viene a Santiago, dirigido por Marcelo Espina, irónicamente, que el año anterior había sido el entrenador de Colo-Colo, y le pega un baile tremendo. Después las Chivas de Guadalajara, en la pre-Libertadores también, le gana Colo-Colo 1-3 acá en Santiago, después le mete 5 en Guadalajara. En partidos que Colo-Colo no jugó mal, ofensivamente mostró toda esa verticalidad, toda esa intensidad que tenían los equipos de Borghi, pero que le hizo goles muy fácil y demostrar que Colo-Colo no tenía plan B. Y cuando debuta Calule contra Palestino en ese partido súper recordado que Valdivia hace dos golazos, ese que le hace una maga al arquero, lo deja tirado y después define, de inmediato se nota el equilibrio, se nota que ya Sangüesa no tiene una espalda de 50 metros detrás, tiene un socio que lo acompaña,
y al mismo tiempo permite que la línea de 3 de Colo Colo no termine jugando mano a mano todos los partidos. Entonces se forma esta dupla que si lo pensamos hoy sería casi impensada, porque ya los equipos ya son muy pocos los que juegan con un volante destructor, por así decirlo, más que contención. Hoy día se juega mucho con los volantes mixtos que no tienen tanta marca, pero se mueven por todas partes. Pero si lo pensamos, esa dupla hoy día no sé si tendría lugar. Y en este momento se dio, porque un equipo tan ofensivo finalmente terminaba atacando con los dos volantes, los dos carrileros, los dos creadores y los dos delanteros. Entonces necesitaba esa garantía en el medio campo de que iba a haber dos hombres siempre marcando bien. Y si le sumamos, Sangüesa, además de ser un volante de quite muy bueno, también tenía un pase largo, tenía remate al arco. Entonces era un complemento perfecto entre Calule, con una muy buena marca, y Sangüesa, que te hacía la marca, pero además distribuía muy bien juego, hacía funcionar muy bien al medio campo. Bueno, otro tema también que no sé si lo podemos relacionar, pero yo creo, o sea, obviamente se relaciona, pero también el impacto que tuvieron estos jugadores, no sé si está de acuerdo conmigo en que también han impactado producto de lo que vino después con el Mundial de Canadá, donde aparecieron la gran mayoría de los que estaban ahí, también aparecieron con Zulantay, aparecieron Claro, en Canadá. Em, ¿Crees que eso también tiene un impacto en asociarlo quizás a este tetracampeonato? Es decir, que hayan tenido un tan buen desempeño en ese mundial que también se asocia al tetracampeonato. sí, yo creo que sí, porque nosotros siempre, bueno, es que en el Mundial es un poco distinto, pero siempre nos quedamos con la figura de Alexis Vidal, por supuesto, que eran las grandes figuras de tanto de esa selección sub-20 como de ese Colo-Colo 2007. Pero en el Sudamericano también hubo jugadores de Colo-Colo que participaron. Está el arquero Richard Leighton y Juan Pablo Arenas, que de hecho Juan Pablo Arenas le hace un golazo a Paraguay de mitad de cancha. Ellos finalmente, no me acuerdo específicamente Leighton, pero Juan Pablo Arenas al menos no va al Mundial. El otro jugador que estaba era Felipe Flores, que si bien pertenecía a Colo-Colo en ese momento jugaba en O'Higgins, entonces no fue parte al menos de la apertura 2007. Después se produce una situación bien particular, que hoy día lamentablemente Chile hoy en este momento no se podría dar esa situación, que era que Vidal y Alexis tenían que elegir entre qué jugar, porque los dos pertenecían a la selección adulta, no eran titulares, pero eran parte del plantel. Entonces tenían que elegir o jugar el Mundial Sub-20 o jugar la Copa América 2007, la de Venezuela. Y ahí yo creo que hubo un punto muy importante especialmente Claudio Borghi, que en el fondo les dice jueguen el Mundial, porque Nelson Acosta los quería sí o sí en la selección adulta, pero Borghi les aconseja, les dice no, jueguen el Mundial, jueguen en su categoría, en la Copa América ni siquiera sabemos si van a ser titulares, en el Mundial van a ser protagonistas, entonces vayan a jugar el Mundial. Finalmente ellos se deciden y van al Mundial, y nace de cierta forma, no sé si el nacimiento específico, pero comienza la generación dorada con el Mundial de Canadá que termina saliendo de cero, y a mí no me cabe duda que la historia habría sido muy distinta si Alexis Vidal no hubiera jugado ese Mundial y hubiese jugado la Copa América. Una Copa América que por contrapartida, no sé si se acuerdan, fue un desastre por el Puerto Ordazo, por la goleada 6-0 a Brasil en esos cuartos de final, y por después la suspensión tremenda que tuvo ese grupo de jugadores involucrados en el escándalo. Bueno, algo menos positivo fue el final de la Copa Sudamericana, que tú lo nombrabas. Claro. Eso también tuvo un impacto, me imagino. Sí, sin duda. Yo hablé con prácticamente todo el plantel de esa campaña y me llamó mucho la atención que todos, absolutamente todos, me dijeron que nunca han vuelto a ver ese partido. No han visto resúmenes, no han visto el video, no han visto nada, como que perdimos, chao. Y claro, reconstruir ese momento fue súper fuerte, porque muchos sienten que se lo farrearon. Yo, haciendo la investigación, que vi el partido de nuevo, vi los dos partidos de nuevo, es terrible porque yo soy hincha Colo-Colo, entonces tampoco había visto mucho resumen. Pero lamentablemente la conclusión que yo saqué al menos fue que Pachuca ganó muy bien. Pachuca lamentablemente le pasó por encima a Colo-Colo. El partido en México, que fue un empate a 1, yo creo que fue circunstancial. Colo-Colo jugó súper bien, sobre todo el segundo tiempo.
pero el partido de vuelta acá en Santiago fue, ¿no? Pachuca le pasó por encima, dominó el partido por completo, jugó el partido que querían jugar, el técnico Tena leyó muy bien el partido y lo aprovechó así y le ganaron bien a Colo Colo, no hay ninguna apelación. Pero los jugadores no se lo toman así, ellos lo toman como una farra, que ellos en el fondo regalaron el partido. Borgi también es súper autocrítico por dos hechos, que Colo Colo, el partido previo a la final, Colo Colo juega con Cobreloa, en un partido que pudo haberse jugado con un equipo alternativo, pero finalmente se decide jugar con titulares. El partido que fue acá en Santiago, que fue un triunfo 3-0 de Colo Colo, con, con un partidazo para variar de Matías Fernández, y después juega la final. Y de cierta forma creen que faltaron piernas, sumado al equipo muy físico, muy dinámico que era Pachuca. Más el hecho que Borgi siempre se cuestiona hasta el día de hoy de que pudo haber metido un volante de contención, pero él dice, pudimos haber metido un gol, echarnos atrás y quizás ganamos el partido, pero no es nuestra esencia. Entonces, esa mentalidad ganadora, ese fútbol ofensivo, él lo mantuvo hasta el final. Se pierde la copa, un desastre en el camarín, porque había mucha ilusión, o sea, ilusión en el camarín, ilusión en un país entero. Pero el consuelo, de cierta forma, del plantel es ese, de que perdieron con las botas puestas, se podría decir, porque nunca abandonaron su esencia, su identidad y su mentalidad de juego. Lo otro también, esto puede ser como más un análisis que se puede dar producto del tetracampeonato. ¿Crees que se afianzó la sociedad anónima Colo-Colo? Es decir, sin el tetracampeonato hubiera sido más difícil afianzar la sociedad anónima, que es lo que ocurrió con el tiempo. Claro, puede ser, pero también es un modelo medio mentiroso porque, o no sé, errado, porque Colo Colo, ese plantel específico, fue formado en el Club Social y Deportivo Colo Colo, con el modelo de los clubes sociales y deportivos. El modelo actual de formación de las concesionarias, de la sociedad anónima deportiva es súper distinto porque en el fondo forman jugadores para venderlo. Es como, este sirve bien, este no, fuera. Cuando era Club Social y Deportivo era obviamente una cuestión súper competitiva, pero tenía una parte social y recreativa muy importante. Entonces los jugadores obviamente estaban en el club porque su sueño era ser futbolistas profesionales, eh, pero partían de otra forma, partía toda su formación, era principalmente recreativa, como la ilusión del niño, del que le gusta jugar fútbol, y así se desarrollaban. Hoy día lamentablemente es una máquina de hacer salchicha, aunque suena horrible la palabra que digo, pero el bueno juega, el no se va, entonces los niños están permanentemente presionados, no lo pasan bien, y por eso tenemos muy marcada una fecha de que Colo Colo, la Católica, la U sacaban 4 o 5 jugadores por temporada y ya están sacando uno, si es que. Entonces, sí, yo creo que el título Colo Colo, de cierta forma, no sé si la palabra es validar pero en el fondo, claro, empuja al modelo de SA. Además, se da que el 2006 es el año que entra Piñera a Colo Colo, la figura Ruiz Tagle también, que claro, antes de Colo Colo era un empresario conocido en el mundo bursátil, en el mundo empresarial, pero no en el público. Y una vez que sale Colo Colo termina siendo subsecretario de deportes. Entonces también se da esa figura de, claro, entonces la SA puso plata, hubo resultados, y también gente ajena al deporte empezó a entrar al fútbol. ¿Cómo ha estado, bueno, lleva poco tiempo, pero cómo ha estado esta recepción del libro? ¿Lo has comentado con alguno de los que estaban en el WhatsApp a propósito? ¿Qué te han Sí, dicho? ¿O con personas? ¿Cómo ha sido el feedback con el libro? bien, hasta el momento ha sido bien positivo. El libro está en librería desde el lunes pasado, entonces la venta había sido online y preventa, entonces no he tenido muchos testimonios, o sea, hasta el momento. Pero con las personas que lo he comentado, le ha gustado harto, no sé si he entendido, ¿cómo se dice? Han estado de acuerdo con esto, que es como la segunda parte del libro del campeón a la quiebra. En el fondo la transición, colocó el campeón 2002, Gloria, después este periodo oscuro y nuevamente Gloria. Así que hasta el momento la recepción ha sido buena. Bueno, ¿está ya en formato físico o cómo ha Sí, estado el proceso de cómo se compra?
Mira, sigue estando online, sigue estando en trayecto.cl, está también en Busca Libre, y desde este lunes, como te comentaba, ya está en varias editoriales físicas. De las más conocidas, bueno, aparte de Trayecto, obviamente, de la librería que está ahí en el Metro de los Leones, está en la Antártica y en la Feria Chilena del Libro. Y espero Muy bien, que pues, muy pronto ya esté en todas las librerías del país. a nivel nacional, claro. Claro. Ignacio Morgan, autor de Tetra Campeón, el equipo que nos devolvió la alegría. Un abrazo, gracias por el tiempo y bueno, éxito también con el libro que está recién salido, está recién, por así decirlo, iniciando su camino de masificación. No necesito taquete. Muchas Gracias, gracias a ti Ignacio. por la entrevista.